Hoy vamos a explorar la carta a los Efesios y es una carta maravillosa porque en ella vamos a descubrir a un Pablo muy emocionado. Y uso esta palabra porque creo que cuando Pablo está escribiendo Efesios, está escribiéndola con el corazón desbordante de alegría por lo que Dios ha hecho por él y por la humanidad. Y él está tratando de transmitir eso. Por eso encontramos en la carta a los Efesios una variedad de oraciones, de cantos, de alabanza, porque Pablo no va a escatimar lo mejor que tiene de su repertorio, él era muy culto, para poder exclamar al mundo entero, al universo, cuánto está de agradecido por la obra de Dios. Efesios es una carta gemela a Colosenses y algunos creen que en realidad Efesios fue la carta que se escribió para la Odisea. En la propia carta no aparece ninguna designación porque, según entienden algunos estudiosos, era una carta que tenía la intención de que se leyera en varias iglesias por la región donde está Éfeso, por la región donde estaba la Odisea, y por eso hay algunos que creen que esta es la carta a la Odisea que se menciona al final de Colosenses. Cuando lleguemos hasta Colosenses nos daremos cuenta que se parecen bastante, incluso casi tocan los mismos temas, aunque desde puntos de vista diferentes. Por eso hoy vamos a explorar 7 lecciones de la carta a los Efesios. Y la primera que encuentro acá es que la adoración es la respuesta a la gracia y es una respuesta apropiada, la mejor respuesta. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y desde ese versículo hasta el versículo 14, Pablo eleva una oración, un canto, si lo puedo decir de esta manera, en el que, y en este canto él va a expresar todo lo que está en su corazón respecto a la gran obra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando contemplamos la obra de gracia de Dios en nuestras vidas, la respuesta natural debería ser la adoración. Los salmos son una muestra de eso. Y básicamente lo que está haciendo en su introducción el apóstol Pablo es escribir un salmo con mucho contenido teológico, pero al fin y al cabo un salmo que exalta la gran obra de Dios en favor de la humanidad. Así que cuando estábamos perdidos, Dios intervino y para Pablo esto es lo más grande. Y esto deberíamos nosotros considerarlo también. ¿Qué tal si hoy, cuando lees la Biblia, y te invito a que lo hagas, puedes contemplar la gran obra de misericordia de Dios en tu favor, y en mi favor debo hacerlo yo, contemplar eso, y entonces agradecer. Y con esa gratitud alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Ahora, la lección número 2 que se encuentra de hecho inmersa en este salmo es que Cristo es el centro de la predestinación. Este es un tema difícil, el tema de la predestinación, que está ligado a otro tema que creo lo toqué brevemente cuando hablamos de Romanos, y es el tema de la elección. Si no lo toqué entonces, hoy solamente voy a mencionar un aspecto importante respecto a por qué Cristo es el centro de la predestinación. Pero voy a leer algunos pasajes que lamentablemente dieron malas ideas a algunas personas porque no entendieron lo que estaba diciendo el apóstol. Pero espero que nosotros podamos comprenderlo. Primero vamos a leer, siempre en el capítulo 1, los versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Las preguntas que surgen acá es, ¿a quiénes escogió y a quiénes predestinó? Luego, Pablo aquí mismo va a decir que esto es por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 11 dice así, en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este tema de la predestinación dio como resultado, tristemente,
una comprensión errónea de cómo funciona la salvación. Algunas personas leyendo estos pasajes han llegado a creer que se refiere al hecho de que Dios ha destinado a algunos para perdición y a otros para salvación. Y desde esa perspectiva, ninguno de nosotros puede hacer nada, porque si yo ya soy predestinado para perderme, no importa lo que yo haga, siempre me voy a perder. Y si yo fui predestinado para salvarme, no importa lo que yo haga, me voy a salvar. Y esto es una visión fatalista de la obra de Cristo. No es lo que Pablo está diciendo. Ese concepto, el concepto de que teníamos un destino marcado, es un concepto griego. En los antiguos pensaban que los astros, los planetas, dirigían sus vidas y que la persona era lo que ya su destino le había marcado. Es el famoso dicho, de ahí surge este famoso dicho, el que nace para maceta no pasa de corredor. Bueno, porque la gente pensaba, para esto fui destinado. No es el concepto bíblico. Pablo está diciendo, miren, ¿a quiénes escogió Dios? ¿A quiénes Dios ha llamado? Cuando vamos al texto bíblico nos damos cuenta que es a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios llamó al mundo, Dios escogió al mundo, Dios predestinó al mundo en Cristo para que el que cree en Cristo obtenga la vida eterna. Desde ese punto de vista, la predestinación está sujeta a la aceptación que hacemos del regalo de Dios. Ahora lo voy a decir de manera un poco más sencilla. Dios ha predestinado a todos los seres humanos para salvarse, pero cada uno de nosotros decide si quiere o no ese regalo. De eso trata la predestinación. Lo que les está ofreciendo Pablo a sus lectores es una oportunidad. Les está diciendo, ¿saben qué? No somos esclavos de las circunstancias, no somos esclavos de un destino que ya está prefijado. Podemos decidir. En Cristo ahora tenemos libertad y tenemos una herencia, porque sin Cristo en realidad estamos condenados. Porque eso me lleva a la tercera lección. La tercera lección es que sin Cristo somos como zombies. Literalmente esa es la palabra y conocemos muy bien este léxico porque cuánto se nos ha dicho, ¿no? Cuánto hemos visto en películas, en series, ese tema de los zombies vivientes. Esos muertos vivientes que andan por la vida solamente con una misión, comerse a otro ser humano. Pues en realidad así estamos sin Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice aquí en el capítulo 2, los versos 1 y 2, el apóstol Pablo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nosotros sin Cristo estamos muertos. Y cualquiera podría decir, pero yo me siento muy vivo. Voy para acá, voy para allá, hago lo que quiero, me desenvuelvo con lo que quiero. Sí, seguramente nos sentimos muy vivos. Pero muy dentro del corazón humano siempre está el anhelo de algo mejor. Siempre está el anhelo de sentido, algo que le dé propósito a su existencia. Por eso es que los seres humanos siempre estamos buscando algo en lo que nosotros podamos invertir nuestro tiempo con propósito. Los ricos, por ejemplo, se vuelven filántropos porque eso hace que su corazón se llene un poco de paz. Y ustedes pueden ver eso palpablemente. Los que no tienen muchos recursos tratan de unirse a un club de deportes, hacer alguna actividad. Vamos a la iglesia por eso, porque estamos queriendo encontrar algo que llene ese vacío existencial. Pero el único que puede llenarlo de verdad, el único que le puede dar verdadero sentido a nuestra vida es Jesús. Si Jesús no está en el corazón, si Jesús no está en nuestra vida, entonces somos como zombies. Andamos por la vida, caminamos en la vida, pero lamentablemente solo podemos hacer daño a quienes nos rodean, porque estamos muertos en el pecado, y el pecado es una enfermedad mortal, es una enfermedad que destruye, y eso es lo que está aquí ejemplificando el apóstol Pablo.
La cuarta lección de la carta a los Efesios es que somos salvos solo por la gracia y por la gracia obedecemos al Señor. Dice Efesios 2, versos del 8 al 10 de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nota que de nuevo habla de preparar de antemano, pero concentrémonos primero en por gracia sois salvos. Nota lo que está diciendo Pablo. Si estamos muertos cuando Cristo no está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios no mora en nosotros, ¿cómo podemos volver a la vida? Ya lo dice Pablo, en la lección anterior lo vimos, es porque Él nos dio vida. Quiere decir que nosotros no podemos generar esa vida y por lo tanto no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación es un regalo que recibimos, un regalo por el que no podemos pagar porque no nos alcanzaría la eternidad para pagar ese regalo. Pero ahora viene Pablo y dice, como ahora hemos sido salvos por gracia, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, Él nos dio una nueva vida, dejamos de ser zombies, ahora estamos vivos, realmente vivos. Ahora Dios preparó de antemano cómo quiere que nosotros vivamos. ¿Y qué será esto de preparó de antemano? Simplemente que Dios, que es soberano, tiene una ley que espera que nosotros obedezcamos. Y simplemente es obedece la palabra de Dios. Haz lo que Dios te pide, porque cuando haces lo que Dios te pide, tu vida está asegurada. No porque obedecer te dé vida, sino porque obedecer demuestra que has recibido la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, la quinta lección de la carta a los Efesios es que la iglesia es un anticipo de una nueva creación. Y esto está conectado con todo lo demás porque siendo que Dios nos ha predestinado en Cristo, cuando aceptamos el llamado de Dios y creemos en Jesús, nos unimos a una nueva comunidad. Una comunidad que ya no va a tener los sesgos que el pecado introdujo en este mundo. Es una nueva creación. Y eso es lo que dice Efesios 2, versos 14 y 19. Voy a leer solamente esa parte, pero te invito a leer todo el pasaje para que notes las implicaciones. Dice Efesios 2, 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí Pablo está hablando sobre judíos y gentiles. Y Pablo dice, en Cristo, cuando somos transformados por Cristo, entonces ya no somos dos, ya no estamos divididos. Ahora somos uno, es una nueva creación, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, entonces vamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Va a ser una nueva dimensión. Ahora verso 19. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una persona que ha sido salvada por gracia y que por lo tanto vive para obedecer al Señor y servirle, es una persona que reconoce que está rodeada de hermanos, ahora es conciudadano, ahora es coheredero, ahora esta persona entra en una nueva creación. Por eso Pablo en otras cartas dice, somos nuevas criaturas, Dios nos dio la reconciliación, Él es nuestra paz, dice aquí, porque Pablo está esperando que nosotros comprendamos que Dios forjó un pueblo nuevo, que llamamos la iglesia, como un anticipo del cielo. Tal vez alguien me dirá en este momento, pero si el cielo es como es mi iglesia, quizás no quiero estar en el cielo. Es posible que algunas veces esto pase, pero ¿sabes qué? Ahí está la maravillosa gracia de Dios, porque lo que Dios quiere es transformar esos corazones. Ahí está trabajando. Y es en la iglesia donde vamos a ver todos estos experimentos de la gracia en la que va cambiando nuestros caracteres, porque yo necesito ser transformado, mis hermanos necesitan ser transformados,
Y solamente dependiendo de la gracia lo vamos a poder lograr para que juntos estemos en el reino de los cielos. Y eso justamente me lleva a la sexta lección. Todos los dones de Dios deben servir para edificar. En el capítulo 4, en un texto que está citando el apóstol Pablo, dice así: por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué? ¿Qué tipo de dones? Pablo va a explicar aquí qué tipo de dones. De hecho, lo va a decir desde el verso 11 en adelante. Y luego va a explicar para qué. Vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una nueva creación, ya lo dijimos antes, que ahora está trabajando para perfeccionarse. Con esto queda claro que ninguno de los que estamos en la iglesia es perfecto. Así que si alguna vez piensas que no quieres estar en la iglesia porque la iglesia es imperfecta, debes saber que todavía hay lugar para uno más, un imperfecto más. Por eso estoy ahí y por eso te invito a estar ahí, porque estamos imperfectos. Pero cuando todos usamos los dones que Dios nos dio, porque Dios capacita a todos, para edificar, entonces nos vamos perfeccionando. Pero no solos, sino en conjunto, como iglesia. Ese es el llamado que Dios nos hace. Un llamado a que trabajemos por nuestros hermanos y con nuestros hermanos. Porque para eso es que recibimos bendiciones de parte de Dios. Me remonto a la primera lección, en la adoración. Pablo dice, Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Estas bendiciones que nosotros recibimos las debemos compartir con todos los que nos rodean. Eso crea el sentido de comunidad en el pueblo de Dios, en la nueva creación de Dios en esta tierra. Y la última lección de la carta a los Efesios es que nuestra batalla no es contra seres humanos. Y esto es muy importante a la hora de recordar que si somos una nueva creación, la iglesia, y no somos perfectos y todo lo que hacemos al servir al Señor con los dones que Él nos ha dado es para edificar y perfeccionar a los santos, cada vez que haya un problema, porque lo sabrá, cada vez que enfrentemos una dificultad, porque ésta vendrá, no deberíamos estar peleando con nuestro hermano. Sí, a veces somos difíciles de llevar en la iglesia, esa es la verdad. Seguramente yo soy la persona difícil en mi iglesia, eso es la verdad. Pero cuando tú te enfrentas a un problema, recuerda que ese ser humano que parece ser el problema es, como tú y como yo, simplemente otro ser humano que comete errores, que se equivoca, que a veces, y lo digo con todo el amor del mundo, se deja usar por el enemigo, pero el verdadero enemigo no es otro que los demonios y Satanás. Mira lo que dice Efesios 6, y yo creo que Pablo fue muy sabio al escribir esto, porque cuando leemos Efesios 6, desde el verso 11 en adelante, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notas lo que dice Pablo? ¿Contra quién estamos luchando? Ahora, tal vez alguien me dirá, ¿entonces significa que no debo ponerle paro a los problemas que tenemos entre las personas? No estoy diciendo eso y quiero ser muy claro en esto. Como la vida tiene una dimensión espiritual, lo que deberíamos recordar siempre es que detrás de toda actitud negativa está la influencia del enemigo. Por lo tanto, deberíamos orar para poder hacer frente a esto. Ese sería el primer paso. Pero el segundo paso que debemos dar es ir a la persona y conversar con esa persona y poner las cosas claras. Jesús nos enseñó esto. Jesús dijo, si alguien tiene algo contra ti, ve y habla con él. Arregla las cosas. Pon las cosas en claro, pon los límites. Ese no es el problema.
Nota lo que quiero decir. Yo no estoy hablando aquí, bueno, como somos cristianos, vamos a dejar que abusen de nosotros y vamos a agachar la cabeza y no vamos a decir nada, porque eso no está en la Biblia. En la Biblia está claro que si yo tengo un problema, puedo ir y conversarlo. Hoy usamos una palabra, ¿no? Una palabra moderna, ser asertivos. Claro, podemos ser asertivos. Ve y dile a la persona, ¿sabes qué? Esta actitud a mí no me agrada. Creo que no deberías actuar de esta manera y pienso que podrías cambiar tu actitud. Puede ser que la otra persona se enoje, puede ser, pero tú ya pusiste los límites porque sabes que aunque la batalla es espiritual, hay que poner límites. Pero recuerda, si tú haces eso y pones los límites, tú ya puedes estar en paz. Puedes alejarte tranquilamente sin ningún problema en tu corazón y seguir orando, porque la batalla sigue siendo espiritual. Nota, 2 elementos para que tengamos en mente a la hora de poder resolver algunas situaciones, porque Pablo habla de esto en función de las relaciones, cómo nos estamos enfrentando a la vida. Hay mucho más que decir. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era profundo en sus conceptos, profundo y práctico a la vez. Pero espero que estas lecciones que estamos comentando puedan servirnos para darle una nueva vista a esta carta. Si ya la has leído, pues comenta tus lecciones. Si todavía no la has leído, te invito a que la leas. Y si has descubierto algo nuevo en estas lecciones que hemos comentado, pues gloria a Dios por eso, también coméntalo por acá. Si has llegado hasta aquí, dale un buen me gusta a este video para que llegue a más personas y compártelo con todos los que puedas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.